Bienvenidos sean todos nuevamente. Gracias a toda la gente especial y maravillosa que se une a nosotros en este momento. Gracias, Señor, por toda la gente. Yo te pido una bendición, un favor especial, que tu mano esté sobre cada uno de los que están oyendo ahora, bendiciéndoles, fortaleciéndoles y ayudándoles en todas sus necesidades. Gracias por unirte en este momento. El propósito de reunirnos ahora es conocer más a nuestro Creador y conquistar el propósito de vida en Dios y ser más que vencedores, porque Dios quiere que seamos más vencedores. Hoy vamos a hablar fundamentalmente un mensaje cristocéntrico y bibliocéntrico, y nos vamos a guiar con la Biblia, la palabra de Dios, y siempre nos gusta hacer esta proclama y decir que la Biblia contiene el mensaje de amor y de verdad, y es la medicina más poderosa para el universo porque contiene el plan de salvación para la humanidad. Hoy es día de confesar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro primer amor, y anunciar que Él venció en la cruz del Calvario. Nos comprometemos también a anunciar y hacer una vivencia diaria con nuestros hechos y palabras, que anunciamos continuamente las buenas noticias de salvación, hablando solamente palabras de vida, de poder y de victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El mensaje que le traemos esta tarde lo hemos titulado Legado y conexión de la Iglesia Cristiana al mundo y a la comunidad. Hoy vamos a hablar del legado que la Iglesia ha dado al mundo, parte de ese legado, y que debería seguir dando, y su conexión, mantener esa conexión con la comunidad, con el mundo que nos rodea. Y para comenzar, quiero ilustrar este mensaje con una historia verídica de un niño que desde sus comienzos demostró cierta dificultad para expresarse, porque no empezó a hablar sino hasta los 3 años de edad, y se pensaba que podía tener algún retardo. A lo largo de su vida sufrió muchos y diversos rechazos, especialmente porque era un niño de una familia judía. Al pasar el tiempo sufrió el trauma que produce cuando los hijos padecen el endeudamiento extremo de sus padres. Cuando tenía 15 años, un nuevo profesor, el doctor Joseph Degehardt, le dijo que nunca conseguiría nada en la vida. Imagínense lo grave que es que un profesor le declare eso a un estudiante. Pero al pasar los años, este joven se convirtió en el científico más famoso del siglo XX, particularmente destacado por formular la teoría de la relatividad en 1905 y el efecto fotoeléctrico, y otras contribuciones en la física moderna respecto a la concepción del tiempo, la gravedad y la conversión de la materia en energía. Él recibió el Premio Nobel de la Física en 1921 y es uno de los científicos que ayudó a sentar las bases del estudio de la física cuántica o la física moderna. Damas y caballeros, le estamos hablando nada más y nada menos de Albert Einstein. El propósito de hablar acerca de este personaje es demostrar la importancia que tiene la influencia o el legado positivo que la Iglesia ha dado al mundo y en la comunidad en particular, donde ciertas personas cristianas se han destacado, además de demostrar con evidencias el verdadero credo y el punto de vista de Albert Einstein acerca de Dios. He dedicado muchísimas horas al estudio serio, honesto y objetivo de Einstein para hablarles con propiedad acerca de la verdad que hay en las publicaciones que se conocen hasta el presente. ¿Sabía usted que Albert Einstein fue profundamente influenciado e impactado por la vida de grandes cristianos de la ciencia y de la vida, inclusive la vida del mismo Señor Jesucristo? Existe el consenso general que los científicos más importantes o los 5 científicos más importantes de toda la historia de la humanidad son Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Isaac Newton, Nikola Tesla y Albert Einstein. De estos 5, 4 son cristianos y tuvieron que luchar con grandes situaciones para distinguir entre la cristiandad pura y lo que eran los mandamientos de hombres que afectaban el desarrollo de las cosas buenas y darle ese legado al mundo y a la comunidad que nosotros deberíamos darle. Por ejemplo, en el caso de Leonardo da Vinci, cuando hacía sus estudios de la anatomía humana y la disección de cadáveres,
por la iglesia del momento, los líderes de la iglesia, o el líder máximo de la iglesia, le prohibieron continuar con esos estudios y se le prohibió seguir haciendo la disección de cadáveres. En el caso de Galileo Galilei, por explicar la diferencia que había de la teoría heliocéntrica y geocéntrica, y por explicar el movimiento, rotación y traslación y todas las leyes que gobernaban el sistema solar, Galileo Galilei terminó con un arresto domiciliario de por vida, dado por las autoridades de su iglesia del momento. Isaac Newton fue declarado también como un hereje protestante, y Nikola Tesla también padeció situaciones porque él era cristiano ortodoxo. Entonces, pero todos estos hombres, a través de su fe, inspirados por esa fe en Dios, ellos trataron, cada uno desde su área de conocimiento, dar un legado y dar algo positivo. Y todas estas historias impactaron poderosamente la vida de Einstein. Además, Einstein recibió la influencia de científicos cristianos como Johannes Kepler, Nicolás Copérnico, incluso el mismo Fyodor Dostoyevsky. En este aspecto, y particularmente, es notable el interés que surgió en Einstein por estudiar junto a Abraham Shalom Yehuda los estudios bíblicos y teológicos del gran científico y teólogo Isaac Newton, publicados en el siglo XX por la Universidad de Israel. Más allá de esto, es bien conocido que cuando Einstein vivió en Princeton, New Jersey, en las paredes de su oficina resaltaban sus tres científicos favoritos y a los que él más admiraba, que era Michael Faraday, Isaac Newton y James Clerk Maxwell, quienes tenían una gran fe cristiana evangélica protestante. Estos cristianos científicos dejaron una gran inspiración en Albert Einstein. Ante todo esto debemos señalar que todos estos cristianos científicos que hemos mencionado antes creían que Dios había creado todo a través de un diseño inteligente y que en consecuencia hay que resaltar que estos científicos cristianos de toda esta lista que hemos mencionado no creían en la teoría de la evolución darwiniana, ni mucho menos creer que veníamos del mono, y que la creación que nosotros vemos del mundo macroscópico y microscópico es producto de la nada, o viene de la nada, o es producto de la casualidad o del error. Entonces, esto es algo importante porque muchas personas creen que los científicos automáticamente son personas incrédulas y ateas, y no es así. Gran cantidad de científicos y gran cantidad de personas intelectuales son grandes creyentes. Ahora vamos a comprender lo siguiente. La vida de Albert Einstein es muy polémica porque ha habido mucho debate acerca de cuál fue su credo realmente. En la investigación que yo realicé, y viendo todo el debate a través de décadas, pude conseguir el sustento bibliográfico de 41 evidencias de publicaciones en las que Albert Einstein manifestó su punto de vista favorable acerca de un Dios creador. Obviamente, he seleccionado algunas de estas 41 publicaciones acerca de lo que dijo Albert Einstein acerca de Dios, y vamos a comenzar con la primera. Según Calaprice, en el 2005, Albert Einstein dijo: Dios puede ser sutil, pero no es malicioso. La segunda evidencia está en Walter 2007, en la que habla en un libro llamado His Life and Universe, en la página 384, donde Albert Einstein dijo: de hecho, yo soy religioso. La tercera evidencia de publicación está en la revista del New York Times del 9 de noviembre de 1930, donde Albert Einstein dijo que su religión tenía un carácter cósmico y que su inspiración se originaba en muchos de los salmos del rey David y en algunos de los profetas de la Biblia hebrea. Como cuarta evidencia, vemos que un historiador llamado Viereck, en 1930, en un libro llamado Destellos del Grande, a partir de la página 372, el historiador le preguntó a Albert Einstein que cuál era su credo, si él creía en Dios o no.
Y Albert Einstein respondió en este libro, en esta entrevista, perdón, que quedó registrada en esta publicación, dijo: yo no soy ateo y no pienso que pueda decir que soy panteísta. El panteísta es la persona que cree que todo es Dios, inclusive las personas son Dios. La sumatoria de todo es Dios. Y aquí claramente Albert Einstein dijo que no era ateo. Además, él respondió cuál era su punto de vista acerca de lo que él interpretaba de Dios con una parábola acerca de una biblioteca. Él dice: estamos en la posición de un niño pequeño, entrando en una enorme biblioteca cuyas paredes están cubiertas hasta el techo de muchos libros en idiomas diferentes. El niño sabe que alguien debió haber escrito esos libros. No sabe ni quién ni cómo, no entiende los idiomas de esos libros. El niño solamente observa que hay un plan definido, organizado y ordenado misteriosamente que él todavía no comprende completamente. Entonces dice Einstein: me parece que esa debe ser la actitud de la mente humana hacia Dios. No podemos negar que todos esos libros de una biblioteca, no podemos negar que todo ese orden que hay en el universo macro y microscópico se hizo solo. Y prueba de ello es que hoy en día al ADN se le dice el libro de instrucciones para la vida. Y una de las cosas más extraordinarias y más impresionantes que hay es el conocimiento acerca del ADN. En la quinta evidencia de las publicaciones que dijo, de comentarios que hizo Albert Einstein acerca de su perspectiva en Dios, la hizo Hermans en 1983, en donde se le preguntó cómo concebía a Dios. Y él dijo que Dios es un misterio, pero Él es comprensible, que lo podemos comprender. Y dice que no hay leyes sin un legislador. Como sexta evidencia traigo la que dice Carla Price en 2005, donde Einstein dijo: la religión y la ciencia van de la mano. En un simposio que se publicó y una conferencia que se llevó a cabo en Nueva York en 1941, y aquí está toda la publicación con la cita bibliográfica y todo, dice Einstein, no puedo concebir un científico genuino sin una fe profunda. La ciencia sin religión está lisiada y la religión sin ciencia es ciega. Como décima evidencia le traigo lo que dijo Jammer en 1999 acerca de un comentario que hizo Einstein. Dijo: cualquiera que está seriamente ocupado en la búsqueda de conocimiento a través de la ciencia se convence de que hay un espíritu sumamente superior ante el cual debemos ser humildes. Tomé la evidencia número 14, tomada del simposio, también de este simposio de la conferencia que se dio en Nueva York en 1941, y Einstein expresó lo siguiente. Dijo: la ciencia sola es incapaz de explicar toda la existencia que vemos a nuestro alrededor. La evidencia número 16 dice Hermans en 1983, dice que Einstein rechazó el materialismo como ideología y la idea de que la experiencia sensorial lo es todo. Es decir, no todo lo que existe lo podemos captar por nuestros 5 sentidos. Como la evidencia número 20, tomé la que publicó Abelé en 1961, donde hay una científica que le reclama a Albert Einstein llamada Maurice Solovein. El 1 de enero de 1951, ella le reclamó a Albert Einstein que por qué él hablaba de ciencia y mezclaba el término de ciencia con religioso y religión. Y Einstein le respondió en esta fecha que acabo de mencionar, y Einstein le dijo: no puedo aceptar su opinión respecto a la ciencia y la ética. Lo que llamamos ciencia tiene el único propósito de determinar lo que es, no lo que debe ser, que eso le corresponde a la religión. Como evidencia número 21, Einstein en sus archivos de 1943 dice: ciertamente debemos tener cuidado de no hacer de nuestro intelecto un Dios. En la evidencia número 22, Jammer 2001 de la Universidad de Princeton, en la página 97, Einstein dijo algo que me gusta mucho. Dice: prefiero una actitud de humildad que la arrogancia de un ateísta. En la evidencia número 25, en la carta del 4 de diciembre de 1926 enviada a Max Born,
un científico que había dicho irónicamente que tendríamos que creer que Dios jugaba los dados, Einstein le respondió y le dijo: Dios no juega los dados. En la evidencia 28 dice Salaman en 1955, una charla con Einstein, y se le preguntó acerca de su pensamiento acerca de Dios. Él respondió en esa charla, que está registrada en la página 123, dice que él quería conocer los pensamientos de Dios. Los demás detalles no cuentan, dijo Einstein. Hay un debate importante acerca de un momento que Einstein dijo: mi religión es la religión de Baruch Spinoza. Y Baruch Spinoza fue un intelectual, un filósofo que era judío y fue expulsado del judaísmo y se dedicó a expresar sus posturas filosóficas, y con ellas Einstein se identificó. Al principio, Spinoza tenía un credo panteísta, deísta. Era una mezcla de panteísmo, pero en el deísmo es un credo en el cual el deísta cree que Dios existe, pero que Dios no puede intervenir, o que Dios no interviene en nuestro mundo. Es decir, no se creía en un Dios personal, como lo creemos los cristianos, que nosotros creemos que nuestro Dios, que creó todo, además tiene la capacidad de ser un Dios personal y podemos ser amigos de Él. Por lo tanto, Einstein dudaba acerca de que Dios fuera un Dios personal, que participara activamente en nuestra vida. Así que resulta que en la literatura conseguí lo siguiente. Fíjense esto que dice: cada persona que hace una revisión honesta, valiente y humilde acerca del tema espiritual no va a tener la misma conclusión cuando tiene 20 años de edad que cuando tiene ya 60 o 70 años. Y ese es el caso de lo que pasó con Spinoza. Según Winter en 1925, en el volumen 3, en la página 21, dijo en la editorial Spinoza Reader, lo dijo 7 años antes de morir. Spinoza dijo, también él había escrito que él había finalmente comprendido que Dios sí se interesaba en el destino y en las acciones de la humanidad, y que Dios había manifestado un camino de salvación y un comportamiento de sabio por medio de estas dos figuras. También postuló Spinoza lo siguiente, dice: no creo que nadie haya alcanzado tanta perfección excepto Cristo, a quien Dios reveló inmediatamente las condiciones que conducen a la salvación. Así que Dios mismo se reveló a los apóstoles por medio de la mente de Cristo. Y por lo tanto, dice Spinoza, la voz de Cristo, como la que oyó Moisés, puede ser llamada la voz de Dios. Y en este sentido podemos decir también que la sabiduría de Dios asumió una naturaleza humana en Cristo, y que Cristo es el camino a la salvación. Esto es interesante porque los seres humanos van en esta búsqueda, van cambiando. Por lo tanto, las primeras ideas que Baruch Spinoza postuló no son las mismas a las que él tenía ya cuando estaba más entrado en años. Y me parece interesante otra cosa que comentó Baruch Spinoza en la carta número 21 a un hombre llamado Henry Oldenburg, en noviembre de 1675, 2 años antes de morir. Spinoza dijo lo siguiente: en relación al Hijo Eterno de Dios, que es la sabiduría eterna de Dios, que se ha manifestado en todas las cosas y especialmente en la mente humana y sobre todo en Cristo Jesús, el caso está lejos de lo contrario, porque en Él y solamente a través de Cristo podemos acceder, ya que Él es el que da esa revelación, ese conocimiento, y a través de Él podemos conocer lo que es verdaderamente bueno, real o falso, finalmente lo que es bueno y lo que es malo. Puesto que esta sabiduría se hizo manifestada especialmente a través de Jesucristo, y él sigue comentando otra cantidad de cosas. Entonces, esto es importante resaltarlo porque Einstein dijo que el credo de él era el de Baruch Spinoza, pero Spinoza finalmente tuvo ese entendimiento y aceptó a Cristo
como el Mesías. Einstein también fue tomado fuera de contexto en muchas oportunidades. Einstein, en dos de la literatura revisada, Einstein, y ciertamente lo dijo, que él no creía en un Dios personal. Pero el hecho de que Einstein diga que no creía en un Dios personal, él no estaba diciendo que Dios no existía, porque él al principio creía en un Dios impersonal. Entonces, en ambas frases, Einstein, como ya lo dije, él no está negando la existencia de Dios, sino que él creía que Dios no era un Dios personal. Ahora, veamos la evidencia número 30. Einstein, en 1950, en un libro que se publicó, dice: sin duda, la doctrina de que un Dios personal, a través de ella, Dios intervenga en los eventos naturales de las personas, nunca podrá ser refutada por la ciencia. Dice, en este sentido, se demuestra que Einstein sabía que la ausencia de la evidencia no es evidencia de la ausencia del Dios personal. En la evidencia 31 que traje, Jammer 2000, Einstein dijo: no puedo probarle a usted que no hay un Dios personal. Einstein, yo admiro esta parte de él porque él fue honesto en decir: yo no creo que sea personal, pero no puedo asegurar que no sea así. En la evidencia 32 de Clark, 1973, dijo Einstein: aún hay gente que dice que no hay Dios. De una manera sorprendido, ¿no? Un ejemplo también de tergiversación que hay en internet acerca de lo que en una carta Einstein expresó. Surgió un rumor de que un sacerdote jesuita había convertido a Einstein desde el ateísmo al catolicismo, a lo que Einstein contestó en una carta diciendo: hasta ahora no he tenido nunca una reunión con un sacerdote jesuita. Y él en la carta dice lo siguiente, dice: y si tuviera yo esa reunión con ese sacerdote, finalmente, desde el punto de vista del sacerdote jesuita, yo sería un ateo como siempre lo he sido. Entonces, Einstein no estaba diciendo ahí que era ateo, sino que él supone que para el sacerdote jesuita, él sería un ateo. Entonces, fíjense cómo en internet hay mucha literatura que se saca de contexto y se usa como un pretexto para decir que Einstein era un hombre ateo. La evidencia 33 se habla cosas importantes acerca de su perspectiva y su vista favorable que él tenía acerca de la fe judio-cristiana. En sobradas ocasiones, Einstein mostró su respeto y admiración a los ideales de la herencia judio-cristiana y lo hizo públicamente. En la evidencia 35 dijo Hermans en 1983, en un libro llamado En búsqueda del hombre cósmico, en la página 59, dijo: mi religión se basa en Moisés. Dijo esto Einstein. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para mí Dios es la causa primera. David y los profetas sabían que no puede haber amor sin justicia, ni justicia sin amor. Después, la evidencia 36, Herman, en 1983, dijo Einstein: una cosa sé de mi Dios, que me hace una persona humanitaria. Yo soy un judío orgulloso porque hemos dado al mundo la Biblia y la historia de José. Acerca de Einstein y Jesucristo, traigo ahora la evidencia número 39, acerca de todo lo que se publicó y lo que Einstein dijo en favor de la fe. Hay una entrevista que le hizo un hombre llamado George Viereck en la revista The Saturday Evening Post en 1929, y este historiador empezó a interrogar a Einstein y le dijo: ¿en qué medida usted ha sido influido por el cristianismo? A lo que Einstein replicó: cuando era niño recibí la instrucción tanto de la Biblia como del Talmud, que es un libro de interpretación del credo judío. Soy un judío, pero estoy fascinado con la figura luminosa del Nazareno. Dice: he leído el libro de Emil Ludwig acerca de Jesús. Le preguntó a este historiador que si lo había leído. Y Einstein le respondió: el Jesús de Emil Ludwig es poco profundo. Y dijo Einstein: Jesús es demasiado colosal para la pluma de los que venden palabras. Ningún hombre puede mover el cristianismo con un argumento ingenioso.
Se le preguntó también a Einstein, ¿acepta usted la existencia histórica de Jesús? Y Einstein respondió, incuestionablemente, es innegable que Jesucristo existió. Y Einstein también comentó en esa publicación, dice, nadie puede leer los evangelios sin sentir la verdadera presencia de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. Ningún mito está lleno con tanta vida. En la evidencia 40 dice, en Welbeck, mi visión del mundo, Einstein dice, la doctrina capaz de curar a la humanidad de todos los males es, a saber, la doctrina original de la Biblia y las enseñanzas de Jesucristo. En la evidencia 41, Einstein dijo, si el judaísmo de los profetas y el cristianismo, como Jesús lo enseñó, se le quitasen los mandamientos de hombre, uno se quedaría con una doctrina que es capaz de curar a la humanidad de todos los males sociales. También en internet existe una carta apócrifa o dudosa de Einstein, donde Einstein dice que la palabra de Dios para él no era nada, era una expresión de debilidad humana y la llaman la carta apócrifa o atea de Einstein. Pero resulta que esa carta llama la atención a los críticos, que es sumamente extraña que esa carta apareció 50 años después de la muerte de Albert Einstein. De la nada surgió esa carta y además que es dudosa por varias características, es una carta anónima y se vendió por una exorbitante suma de dinero en una subasta por $300,000. La paradoja es el siguiente: frente a una carta extremadamente dudosa se pagan $300,000 y frente a las 41 evidencias de publicaciones que yo he manifestado a continuación, ni siquiera se toma en cuenta. Quiere decir que una carta dudosa vale más que 41 verdades publicadas correctamente, que sí son totalmente creíbles. Entonces, se pasa por alto el hecho de que el mismo científico había publicado ese mismo año, supuestamente, que él escribió la carta en 1951, se publicó acerca de las ideas y las opiniones de Einstein, donde llamaba la enseñanza original y pura de la tradición judeocristiana como la doctrina que es capaz de curar a la humanidad de todos sus males sociales. Así que podemos traer como conclusiones que Einstein, aunque no manifestó ser un cristiano completamente como lo dice el Nuevo Testamento y no dio evidencia de creer en Cristo como su Señor y Dios Salvador, podemos concluir las siguientes 12 aspectos. Einstein aseguró la imposibilidad de que el universo surgiera de la casualidad. 2. Reconoció que Dios es espíritu y que es un Dios creador. 3. Aseveró que hay un patrón en la creación y que Dios estableció leyes en el universo, afirmando que Dios creó leyes. 4. Rechazó la idea de la ciencia acerca de la razón humana solamente puede refutar la existencia de Dios. 5. Declaró que hay límites en la razón humana. 6. Defendió la complementariedad o que pueden estar juntas la ciencia y la religión. 7. Rechazó el cientificismo que plantea que solamente es válido lo que se puede concluir a través de los experimentos científicos. Como 8, negó el materialismo. 9, reconoció la esfera espiritual en el ser humano. 10, manifestó las razones por las cuales la ciencia y la razón humana niegan el ateísmo. Expresó su admiración por la figura de Jesucristo y habló del valor moral inmejorable de las enseñanzas judeocristianas. He traído esto porque se usa mucho el personaje de Einstein para defender el ateísmo o la no existencia de Dios, y a través de esto quise dar una palabra importante, porque este fue un hombre que la cristiandad hizo un efecto sobre él y dejó un legado sobre él que lo ayudó a moldear su visión acerca de Dios. Ahora, la cristiandad a lo largo de la historia ha apoyado a la transformación de muchas personas a través de la historia. La santificación de la vida humana ha sido gracias a esa ética y la moral de la Biblia. Como ustedes saben, yo he mencionado en otras prédicas, los griegos antiguos creían en el infanticidio,
creían en una cantidad de prácticas que podemos concluir que la Biblia ayudó a la santificación de la vida humana. El cristianismo eleva la moral sexual, las mujeres reciben libertad y dignidad, la caridad y la compasión son principalmente un legado e influencia cristiana. Los hospitales y el cuidado de salud tienen sus raíces cristianas. Como séptimo legado o aporte de la cristiandad, el gran legado que ha dejado la cristiandad en la educación, el trabajo y la libertad económica son dignificados. La ciencia, como todo lo que he mencionado anteriormente, tiene grandes conexiones cristianas. La libertad y la justicia para todos son conceptos cristianos. La abolición de la esclavitud es un logro cristiano. Tales hombres, podemos mencionar muchos luchadores que lograron alcanzar la abolición de la esclavitud, y uno de ellos fue, que se destacó mucho, fue Newton de Inglaterra, John Newton, no Isaac Newton, sino John Newton. Fue un gran defensor. Después que fue un esclavista, se convirtió en un luchador en contra de la esclavitud, y podemos también concluir que así lo hizo Abraham Lincoln, que luchó en contra de la esclavitud, inspirado por todos esos principios bíblicos cristianos. Hay un sello del cristianismo en el arte y la arquitectura. El sonido de la música tiene una gran repercusión cristiana, cantidad de música clásica y actualmente ha sido inspirada por la cristiandad. Hay una marca distintiva en la literatura, hay una huella cristiana en toda la literatura de la humanidad. Hay una influencia adicional en los días festivos, palabras, símbolos y expresiones. De tal manera que con esto hemos querido hablar dando evidencias, cómo hay un legado y una influencia y una conexión que deja la cristiandad al mundo y a la comunidad. Vamos a considerar esta palabra que da el Señor Jesucristo, que dice y da fe del impacto que la primera iglesia, dejó en el mundo civilizado de su época. Dice en Hechos 17:6, he traído un solo ejemplo de tantos que pudiese citar. Dice en Hechos 17:6, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Los primeros cristianos que empezaron con los 12 apóstoles de Cristo, y Cristo lo amplió después a 70, y esos cristianos salieron por todo el mundo civilizado del momento, esos cristianos impactaron el mundo, y estas personas en Hechos 17:6 hicieron ese comentario y dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dice en Hechos 2:46 que la iglesia original, la primera iglesia, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Y dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ese favor en otras Biblias dice, y que eran estimados, según la versión Dios habla hoy, y en la Biblia del lenguaje actual dice que eran queridos por todos. Dice, y de esta manera el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos cada día. Según Lucas 5:14, finalmente Cristo le da una palabra, un mandamiento y les transfiere una identidad a sus discípulos. Y en Lucas 5:14 Cristo dice lo siguiente, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es un tobo o es como una especie de pote que se usaba para medir granos en la antigüedad. Entonces dice que una luz no se puede poner debajo de un tobo, sino que se pone en un candelero y se pone en lo alto, ¿verdad? Y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces Cristo le dice a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, mandó a sus seguidores que fueran las luces del mundo, les estaba diciendo literalmente que fuesen como Él, porque Cristo era la luz, Cristo es la luz, la fuente de la luz.
Él es el príncipe de paz, Él es la luz eterna. Ahora, de esta luz podemos sacar 3 significados fundamentales. Una luz se usa a menudo como un elemento de advertencia. A menudo se usa la luz para advertir el peligro que se acecha más adelante. Se cuenta una historia en una ilustración que un hombre iba manejando, iba muy deprisa en una carretera de esas que son doble vía, y en una curva una mujer viene como coleándose y casi chocan, y él, cuando la mujer pasa a su lado, la mujer le grita, cerdo. Y entonces el hombre entendió que la mujer lo estaba insultando y le dijo que más bien que ella era la cerda, ¿no? Entonces el hombre, después que salió de la curva, vio que había un conjunto de cerdos que estaban atravesando la carretera, y el hombre se estrelló. La mujer lo que le quiso decir es: cuidado, advertencia, cuidado, que hay cerdos en la vía. Entonces, a veces las advertencias no las entendemos bien. Se dice una maestra famosa, hacía énfasis que a los estudiantes se le debía advertir y corregir sin enfado, sin crítica, sino con amor, y que sería más eficaz. Entonces, tenemos un mandamiento, por ser la luz del mundo, de advertirle al mundo acerca de los peligros, acerca de cuál es el camino que lleva a la perdición, cuál es el camino que esclaviza al hombre, que es el camino del pecado, el camino de desobedecer los mandamientos de Dios, porque a veces las personas piensan que los mandamientos de Dios nos limitan, los mandamientos de Dios son para tronchar nuestra libertad, y no es así. Más bien, los mandamientos de Dios es para advertirnos, para que no caigamos en ciertos problemas que nos van a esclavizar y que nos van a traer verdaderamente el problema. De tal manera que los mandamientos de Dios son para libertarnos de antemano y nos advierten en lo que debemos tener cuidado. Entonces hemos dicho, primero, que una luz es advertencia. Segundo, una luz es guía. En cualquier vía que uno va, ya sea en su vehículo, en bicicleta o en cualquier medio, o en los barcos, ¿verdad? Siempre las luces han sido de guía. Los faros de la antigüedad guiaban a los marineros para no encallar. Sabemos lo difícil que resulta transitar por una calle cuando hay un apagón. Entonces una luz facilita el camino, una luz guía. Y nosotros somos llamados a ser esos focos de bondad. Nosotros somos llamados a ser personas que tengamos ese fruto del Espíritu Santo, como lo es el amor, el gozo, la fe, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Todo esos frutos del Espíritu Santo, nosotros debemos ser guías de cómo responder, cómo reaccionar ante los problemas de la vida. Y cada cristiano debería ser como un faro de luz que guía cuál es la conducta y el pensamiento correcto ante cada desafío de la vida. Otra de las propiedades que tiene la luz es que una luz es algo que en primer lugar sirve para que se vea. Una luz no se puede esconder. En las casas en Palestina eran muy oscuras, y para poder distinguir cosas en las casas se colocaba una luz, y la luz guiaba, la luz permitía que se viese dónde había una casa, dónde estaba la ventana, en medio de esa oscuridad. Entonces, aplicándolo al cristiano, hay una máxima que se dice en teología, dice: no puede haber tal cosa como un discípulo secreto, porque el secreto acabará con el discípulo, o el discípulo acabará con el secreto. Es decir, nosotros no podemos ser discípulos de Cristo, agentes secretos de que nadie sepa que somos discípulos de Cristo. Todo lo contrario, cuando somos los discípulos de Cristo debemos dar un fruto que se debe ver. Así que el cristiano debe ser esa luz que advierte, que guía y que se debe ver para inspiración a nuestra humanidad. Con esta palabra hemos querido edificarles y hacer un llamado para que recordemos que dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores de este mundo, somos embajadores de Cristo, según 2 Corintios
5:17 en adelante, específicamente en el 20, dice, así que, dice el apóstol Pablo, somos embajadores en el nombre de Cristo. Nosotros deberíamos ser esos representantes, deberíamos ser esa luz, y que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, todo nuestro estilo de vida debería ser una inspiración, y nuestro fruto debería dejar un legado. Así, siguiendo el ejemplo de lo que hizo Cristo en Hechos 10:38, que dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Nosotros debemos seguir ese ejemplo de Jesús, y que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para ese legado y tener esa conexión con el mundo y con la comunidad, y que nosotros seamos de beneficio y de bendición. Y que así como todos esos cristianos que yo mencioné fueron una inspiración positiva para Albert Einstein, nosotros, nuestra vida, después que pasemos esta vida y después que se escriba algún día nuestra biografía pueda dejar un legado de inspiración, y se pueda decir, él fue una persona que amó a Cristo, conoció a Cristo, obedeció al Señor y caminó con Él, y he aquí el legado y el beneficio que Él dejó a sus generaciones. Inspírate en esta palabra, y te pido que ahora ores conmigo, y vamos a orar en este momento importante en el que nosotros es nuestro momento de orar y nuestro momento de conectarnos ahora con Dios. Y repite conmigo esta oración, permite que te guíe en esta oración que dice: Señor Jesús, en esta hora te confieso como mi Señor y mi Dios Salvador. Señor, te pido en el nombre de Jesús que entres a mí y me des un nuevo nacimiento, Señor. En esta hora te pido que me ayudes a ser guiado. No permitas que me desvíe nunca ni a derecha ni a izquierda. Perdona mis pecados. Te reconozco, Señor Jesús, como mi Señor y mi Dios Salvador. Si has hecho esta oración, puedes tener la certeza de que hoy hay renovación para ti, hay vida nueva para ti. Nosotros hemos dado esta palabra para inspirarte y motivarte, y deseamos que esta palabra cree un impacto positivo, cree una inspiración, que Cristo se convierta en tu motivo para dejar el mejor legado, para dejar esa mejor conexión a nuestro mundo y a nuestra comunidad por el amor de Jesucristo. Te esperamos en nuestra comunidad de Center Point Church a través de nuestras redes sociales. Puedes ubicarnos, estamos para servirte desde todo punto de vista. Sobre todo, tus comentarios nos ayudan a seguir adelante, nos ayudan a ser mejores, y algo muy importante, las peticiones de oración. Queremos orar por ti, queremos servirte de todo punto de vista. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Chao, te amamos.